Son las 7:34 minutos de la noche, es la hora del regreso en W Radio. Esto que escuchamos es el tráiler de una película que yo he estado esperando hace mucho tiempo. Yo sé que a Carolina, a Rosario y a Juliana, pues también, ni se diga. Claro, me encantan las películas animadas. Eduardo nos ha confesado aquí que él tiene a veces sus pero las animadas no son un niño, pero bueno, pero Cars sí ha sido una película no solo infantil, también tiene muchas cosas para adultos. Muchísimas, claro. Yo creo que para los niños lo que más les llama la atención, porque la película tiene muchos chistes adultos, muchos chistes que a lo mejor ellos no puedan entender, pero el tema de los carritos... La animación está muy bien hecha. De que hablen y más. Sí. Me acuerdo cuando salió la primera película de Cars, todo el mundo revolucionado andaba, con Rayo McQueen y los personajes, Mate. Los nombres que han puesto a todos los carros son espectaculares. Además estas películas animadas le ponen muchos clásicos de los 80 y 90 también para los papás, ¿no? Sí, por lo menos se identifiquen con la música. Escuchamos el tráiler en inglés, pero pues hemos tenido muchos accesos a los doblajes mexicanos y ese es el doblaje que nos llega con los personajes. Vamos a hablar con Brian Fee, director de la película Cars 3. Se va a estrenar en nuestro país el 15 de junio en los principales teatros. Sí, en 10 días estará ya en las salas de cine en Colombia. Así que, Camila, pues vamos a saludar al señor Fee. Dígale que bienvenido a la hora del regreso, que muchas gracias por atendernos. Hi, Mr. Fee. Thank you for being here in W Radio Colombia. Yes, thank you. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con precisamente la primera película, con Cars. Tengo entendido que usted fue uno de los que escribieron la historia y ahora en la segunda y en la tercera ya es el director. ¿Cómo hizo para lograr esto? Pasar de escribir la historia en la primera película y ahora en la 2 y en la 3 ya dirigir esa película. Mr. Fee, in the first film of Cars, you were the story artist. In the second, in this one, the third, you were the director. How did you do to get that place in this film? Being a story artist is a smaller version of being a director. So, as a director, it's kind of the same duties that I had as a story artist. So this is on a much larger scale, and I'm working with more departments. So I think being a story artist was wonderful training. Plus, I was able to lean on mentors like John Lasseter and all the other directors at Pixar, and I was able to ask them all kinds of questions and find out what they wished they knew, when they were doing their first movie. So I leaned on a lot of people for guidance and mentorship. Nos cuenta que el papel que tenía en Cars 1 era una versión pequeña de lo que es ser director. Como director se realiza más o menos lo mismo, solo que se deben fusionar todos los departamentos fílmicos. Dice que ser el diseñador de la historia fue como un entrenamiento, una enseñanza maravillosa, porque tuve el placer de tener muchos mentores como John Lasseter, quien es el director de la primera película de Cars, y al mismo tiempo aprender de muchos otros directores de Pixar, a los que les puedo hacer muchas preguntas, digamos, para obtener el conocimiento directivo que ellos tienen. Pero, ¿cuál fue ese reto, el más grande de ya convertirse en un director de una película animada? We're wondering what's the biggest challenge of being an animated director. I think the biggest challenge is the story, and that's the one thing I felt the most comfortable with since I came from the story department. But it's still the director's job to work with the team and craft the story, and the story is everything on these films. All the technology, it's all great, but you can't do anything with it if you don't have a really good story to apply it to. So we always thought that the story is actually the most important thing in these films, and the hardest. Having said that, though, once we knew the story, we had a lot of challenges like mud. We have a long scene where all the characters are flailing around and flopping around and driving through wet, gushy mud, and it was quite a challenge for the effects team to figure out how to make that mud. Eduardo nos dice que el reto más grande de ser director es crear la historia, y es en lo que él se siente además más cómodo, pues viene del departamento creativo. Pero en sí ser director, para él es trabajar en equipo, elaborar una historia divertida y completa, pues lo que se cuenta siempre en una película animada es lo más importante de todo.
Dice que la tecnología es fantástica y que ha avanzado mucho en cuestiones de animación, pero que si no hay una historia sólida no se puede contar absolutamente nada bueno. Dice además que si la historia es que la historia es lo más importante y al mismo tiempo lo más difícil, y aclara que después de tener la historia los retos continúan, pues hay que construir las escenas, poner a los personajes en un sitio y hacer que los efectos se vean reales. Yo quisiera que conversáramos de la experiencia, de lo que significó para usted trabajar con Owen Wilson, que en este caso es la voz del protagonista de la historia de Rayo McQueen. How was to work with Owen Wilson, who is the voice of Lightning McQueen? It was a lot of fun to work with Owen. He brings a lot of energy to it. As soon as he started reading the lines, it's Lightning McQueen, and we had a lot of fun. We bounced lines back and forth. There were times when he would make up lines and he would improv, and then we would kind of go off the map, and he would try something, and then I would tag on to that. We would try something else, and it was very relaxed. I think that it was a very safe room, and there wasn't ever any pressure. So everybody was able to just relax and try to bring something to the table that made the movie better. Nos cuenta Rochi que fue muy divertido trabajar con Owen Wilson. Le dio mucha energía al equipo, se divirtió muchísimo. Él le aportaba al guión, intentaba cosas buenas, improvisaba, y lo que hacía él como director era mirar y pues ser además muy relajado, dejar que toda la mesa pudiera aportar para así trabajar mucho mejor. Fantástico. Bueno, lo que hemos visto en la película es que se muestra una nueva faceta de Rayo McQueen. Pues está ahora más veterano, pero yo quiero saber por qué decide mostrar esta etapa de Rayo McQueen en Cars 3. In this new film, you show a new face of Lightning McQueen. Now he's older, and we want to know why did you decide to show this older face of Lightning McQueen? Oh, so that's a great question. When thinking about this film, it seemed a natural place to go as an athlete now he's been at it for a while, and athletes kind of have a small window where they're at their best, and then they start to wither away in the real world. They expire, and one of the interesting things is an athlete might, start to have to think about retirement, but they still have half their life in front of them. And if we talk to a lot of athletes, we talk to a lot of drivers, and we quickly found that they are often terrified of what they're going to do when they can no longer do their sport anymore, because it's the only thing they've ever known. And Jeff Gordon, a NASCAR driver we talked to a lot, he was very vulnerable with us, and he told us that he was worried about when the day comes that he retires, because he's worried he will never be as good at anything else ever again. And when you think they still have half their life in front of them, that was a real fear that we wanted to look into. Pues Juliana dice que es una gran pregunta, que mostrar esto en la película es mostrar un momento natural al que se llega. Con esta película se abre, digamos, una ventana al mundo real y busca mostrarle a todo el mundo ese punto en el que se piensa en el retiro. Pues a muchos les pasa. Para esta película hablaron con muchos corredores, cuenta él, y encontraron que la mayoría de ellos están aterrorizados al pensar con la idea de cuando les toque, digamos, retirarse. Es la única cosa que saben hacer, entonces lo ven difícil. Nos dice él que tuvieron la oportunidad de hablar mucho con Jeff Gordon, quien es un corredor de NASCAR, y él está también muy preocupado acerca de la llegada del día de su retiro, pues Jeff piensa que no es así de bueno en nada como corriendo. Entonces piensa que es importante mostrar esos miedos, mirar más dentro de ese miedo a la vejez. Camila, quisiera que Brian nos contara, bueno, esta ya es la tercera película de Cars, ¿cómo llevaron la línea narrativa de la historia para que los mismos personajes contaran historias tan diferentes? ¿Cómo llegaron a eso en esta película? Mr. Fee, this is the third film of Cars. How do you do to tell different stories with the same characters? Well, with this one, with the third movie, we really wanted to go back to McQueen's story. So that made us, it was natural to look back at the first Cars movie. So that was McQueen's story. So we started to think about the tone of that film and where McQueen would be in his life now. And then, so the rest of it's an evolutionary process, because also a big theme of the film is mentorship. And Cruz Ramirez as a character, we really wanted McQueen to kind of rub up against a younger generation.
that can be bad when that younger generation is Jackson Storm. But we also wanted to show it can be good when Cruz Ramirez is also part of the younger generation. And we really wanted to tell a story about reflecting back on those who have helped you through your career, and how you got to look back in order to move forward. And we wanted a relationship to blossom between McQueen and Cruz. Nos cuenta que con esta película aún así se vuelve a la primera película, que era la historia del Rayo McQueen. Entonces pues se tiene obligatoriamente que mirar hacia atrás, que es la historia del Rayo. Lo que cambia como tal en esta película es el tono. Dice que hay un proceso de evolución y que también hay un gran equipo de mentores, como lo había en la primera. Cruz Ramírez es uno de los nuevos personajes, es una de las nuevas personajes que le ayuda a McQueen a hacer, se vuelve como su mentora y hace parte de la nueva generación. Entonces dice él que esta nueva generación puede ser vista mala desde el punto de Jackson Storm, que es otro nuevo personaje que le va a hacer un poco la vida imposible a McQueen, pero también que es una parte buena porque Cruz Ramírez lo va a ayudar a salir adelante, a salir como de esa depresión de la vejez. Y pues dice además que siempre hay que mirar atrás para poder avanzar, entonces que ese es como el legado de la película. Pues muchas gracias a Brian Fee, director de la película Cars 3. Se estrena en nuestro país el 15 de junio, estará en las principales salas de cine de Colombia, y pues que bueno, pues nos haya adelantado un poquito tengo más ganas. de cómo va a ser la película, los nuevos personajes y más. Dígale que muchas gracias, Camila. Thank you so much for being here and have fun, Mr. Fee. Thank you. Gracias.